Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Sucedió una noche, un programa producido por Cadena Ser y el canal de televisión TFM. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. Alguien dijo una vez que lo bueno del cine es que durante 2 horas los problemas son de otros. Nosotros queremos también que durante la próxima hora os olvidéis de vosotros mismos y os sumerjáis en las historias que queremos contaros. Historias que son sobre otros, sí, pero que también nos enseñan muchas cosas sobre nosotros mismos. En Sucedió una noche no tenemos imágenes como en las películas, pero tenemos la voz, tenemos el sonido y tenemos la música. Y con esos elementos queremos contaros nuestras historias de la forma más cinematográfica posible, dibujando el relato en la pantalla de vuestra imaginación. Hoy van a pasar por aquí Pedro Almodóvar, El Gordo y el Flaco, Sir Alec Guinness, Alejandro Amenábar o el escritor Salvador Navarro, entre otros. Así que no les hagamos esperar más tiempo. Que comience Sucedió una noche. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Un montaje excelente, Tom. Estupenda producción. Estupendamente escrita, Jim. Estupendamente interpretada. Harry, dile a Chapman que su fotografía es perfecta. La película de TFM. Hoy apostamos por una película española. Este mes de marzo, TCM celebra el 50 cumpleaños de Javier Bardem con la emisión de varias películas suyas. Días contados, Los lunes al sol o la que vamos a recordar hoy, Mar adentro, dirigida por Alejandro Amenábar en 2004. La cámara entra por una ventana y recorre los muebles lentamente, una imagen que recuerda a la primera secuencia de Psicosis y con la que Alejandro Amenábar quería hacer un último homenaje al universo de Hitchcock antes de darle carpetazo final. Y es que en Mar adentro no hay suspense ni elementos de terror, las puntas de lanza de lo que había sido su cine hasta entonces, tan solo una historia de sentimientos y emociones humanas. ¿Te acuerdas de Rosa, la chica de la conserver? Creo que encontró aquí una especie de refugio. El otro día quiso ayudar a Manuela a cambiarme la ropa y acabaron discutiendo. Comprobé de nuevo que cuando uno depende de los demás para todo, pues pierde su intimidad. Todo empezó cuando Amenábar leyó el libro de memorias del tetrapléjico Ramón Sampedro. Sampedro conseguía no ya meterte en la piel de lo que podía ser su sufrimiento, sino colocarte en ese precipicio, ¿no? En el abismo definitivo de la muerte, decir, esto es la muerte, presentártela y decir, yo quiero saltar. Enseguida tuvo claro que allí había material para hacer una película humana sobre el controvertido tema de la eutanasia. Ustedes que parecen buena gente, denle ganas de vivir a este buen hombre. Demuéstrenle que la vida no es solo mover los brazos o correr de un lado para otro o pegarle patadas a un balón. ¿Qué coño? La vida es mucho más. Alejandro Amenábar. No hemos querido cargar las tintas en la batalla jurídica de Ramón. Yo estoy convencido que este es un tema que se va a superar y se va a legislar. Con todo, yo creo que hay una postura, evidentemente, en la película y estamos con la posición de Ramón, que defiende que su vida es suya, porque esa es en el fondo la gran pregunta que se plantea al final. ¿De quién es la vida de Ramón? Yo creo que le pertenecía a él. Mar adentro. Mar adentro. Y en la ingravidez del fondo, donde se cumplen los sueños, se juntan 2 voluntades para cumplir un deseo. Mar adentro cuenta la historia real de este hombre que pasó 28 años en cama tetrapléjico. Durante ese tiempo luchó para poder suicidarse legalmente y escribió, agarrando el bolígrafo con los labios, un libro de memorias y otro de poemas que son la base de la película. Este mes vinieron a verme muchos amigos. Algunos llevan haciéndolo desde hace 25 años, lo cual no deja de causarme admiración. Disfrutan contándome sus historias y yo encantado. Una historia que, no obstante, no está exenta de algunos chispazos de humor negro. ¿Por qué no vamos a hablar de la muerte desdramatizando, sin necesidad pues de verlo desde un punto de vista lúgubre? Yo creo que cuanto más miremos la muerte, más vivos nos debemos sentir.
Mar Adentro es una película de matices, de sentimientos y de grandes interpretaciones en las que hubo bastante improvisación de los actores y mucha libertad por parte del director. Yo de lo que más orgulloso estoy es de la magia de los actores. Creo que tienen esa magia, esa verdad que te hace estar enganchado desde el principio y generan emoción. Resulta impresionante la transformación física de Javier Bardem, ayudado por el trabajo de Jo Allen, que fue nominada al Oscar por este trabajo. Cuando yo me veo en el espejo la primera vez con esa cara, pues por un lado pues agradezco el trabajo maravilloso de Jo Allen, la maquilladora, porque me está dando el 50% del personaje. Y al mismo tiempo, cuando me quejaba, porque hay una especie como de energía contenida que no sabes cómo sacarla de ahí, estando 5 horas tumbado, pues pensaba en Ramón. Y decía, bueno, si me quejo yo, pues que no tenía que quejarse él, con lo cual me bajaba los humos. Bardem tenía que actuar todo el tiempo tumbado en la cama, hablando con acento gallego y dando vida a un hombre seductor, socarrón y valiente como fue San Pedro. ¿Ahora no estás con nadie? Tenía un novio, el padre de mi segundo hijo, pero también lo dejamos. Así que ahora estoy sola. No, yo ya la preguntaba por si tenía alguna posibilidad. ¿Por qué te ríes? Ay, perdona. Tranquila, que era broma, mujer. Además, yo no sé si iba a querer cargar con 2 criaturas. Bastante tengo ya con mi sobrino. En el reparto también están Lola Dueñas, Joan Dalmau o Belén Rueda, que debutaba en el cine con esta película haciendo de la abogada de Ramón, una mujer que padecía una enfermedad degenerativa. Querido Ramón, perdona que haya tardado tanto en contestar tu carta, pero es que los médicos me han restringido el ordenador y, en general, cualquier otra actividad que no me fuerce a ejercitar mis piernas. Aseguran que aún puedo volver a caminar, aunque creen que no debería seguir con tu caso. También hay unos cuantos actores gallegos que conocieron y fueron amigos de Ramón Sampedro. Es el caso de Mabel Rivera, que interpreta a la cuñada del protagonista. Salió usted por la televisión y dijo una cosa que es que yo no me la puedo quitar de la cabeza. Dijo que la familia de Ramón no le daba suficiente cariño. Pues para que lo sepa, que en esta casa no se dejó de querer a mi cuñado ni un solo día, ni uno. Que para eso vengo yo cuidándolo desde hace muchísimos años y lo quiero. Mar Adentro arrasó en la ceremonia de los Goya de 2005, convirtiéndose en la película con más premios de la historia, 14 galardones. Ganó también el Oscar a la mejor película de habla no inglesa y nada menos que 68 premios en todo tipo de certámenes y festivales. Alejandro Amenábar, Leone d'Argento, Gran Premio de la Giuria. Mar Adentro. Una película emocionante y sincera que nos invita a la reflexión. La pregunta que se hace uno es hasta qué punto estoy yo usando el dolor de una persona para hacer un entretenimiento, ¿no? Pero la respuesta era sencilla. No estoy usando, sino que estoy siendo simplemente un medium de expresión para llevar ese dolor a la pantalla, porque justamente de ese dolor es lo que hay que hablar, de aquellos que debido a la situación como está, están obligados a morir en soledad y con agonía, en vez de morir rodeados de los suyos y placenteramente. Ahora a jugar a las películas con otros títulos que también emite TCM los próximos días. Una especie de asesor de prensa me dijo algo rarísimo. Estoy convencido de que ni el señor Coulson ni nadie en la Casa Blanca tuvieron participación en ese deplorable incidente de las oficinas del Partido Demócrata. ¿Y qué esperabas que dijeran? Pues eso. ¿Entonces? Yo no pregunté sobre Watergate. Me limité a saber qué hacía Hunt en la Casa Blanca. Defendieron su inocencia sin que nadie le acusara de nada. Para ti, todo lo que perdiste en el último negocio. Lo gané para ti. Cal, no lo quiero, devuélvelo. Es mío, te repito que es para ti. Tu dinero me quema, no lo quiero. Ya me lo pedirás, lo envolveré bien y lo guardaremos aquí. No lo cogeré nunca. Si me hubieses dado algo como lo de tu hermano, habría sido más feliz.
Estuvimos en el hospital juntos, ¿recuerdas? ¿Estabas en Milestones? ¿Qué va? No fui a Milestones, no pude permitírmelo. Estuvimos en la misma planta de Lowe House. Oh, ya. Estás fantástico. 28 meses limpio y sobrio. ¿Puedes recordar aquel ejercicio en el que teníamos que escribir experiencias y pasárselas a otra persona de forma anónima? Sí, el espejo humano. Para ver las cosas con otra perspectiva. Tengo tu ejercicio. Where do you live? Where do you eat? Do you still live on Semaphore Street? The children we were have grown into us. You in a car and me in a bus. ¿Estás bien? ¿Cómo has logrado recuperarlo? Si lo que pretendes es que vuelva a presidio, así vas a conseguirlo. Eso no me preocuparía, Doc. Yo siempre lograría sacarte de allí, ¿sabes? Puedo enamorar a todos los oficiales de prisiones de Texas si quiero. Texas es un estado muy grande. Aún así lo conseguiría. Sí, estoy seguro. Tú harías lo mismo por mí, ¿no es cierto? Quiero decir, si me detuvieran, ¿no lo harías? Hoy había unos cuantos clásicos en el juego. Para empezar teníamos Todos los hombres del presidente, la película sobre el caso Watergate protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman, y oíamos también un fragmento de su música compuesta por David Shire. A continuación venía Al este del Edén, la película de James Dean con música de Leonard Rosenman. La tercera era la más difícil. Anne Hathaway se encontraba en la peluquería a un antiguo compañero de adicciones en la boda de Rachel, de Jonathan Demme, y escuchábamos unas estrofas de un tema que el cantante Robin Hitchcock canta en la misma película. Y para terminar, Steve McQueen y Ali MacGraw discutían en La huida de Sam Peckinpah, cuya banda sonora, que todavía suena de fondo, es obra de Quincy Jones. TFM, el cine que ya tenías que haber visto. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia curiosa del cine. Parece más una bomba que un libro. Este viernes ha llegado a nuestras pantallas la película El gordo y el flaco, Stan y Ollie, película que gira en torno a los últimos años de carrera del famoso dúo cómico. Las leyendas de Hollywood Stan Laurel y Oliver Harvey han llegado hoy a Gran Bretaña para hacer una gira por todo el país. Aprovechando este estreno, vamos a ver qué nos cuenta el capítulo de nuestra enciclopedia dedicado a esta pareja que hizo reír a millones de espectadores durante los años 20, 30 y 40. Mirad, os voy a enseñar una pareja de actores nuevos, son actores contratados nuestros, un par de donnadies por separado, pero así por casualidad han coincidido en papeles secundarios de nuestras películas y yo he pensado en juntarlos y utilizar el contraste. Es el año 1926. El productor Hal Roach, descubridor de Harold Lloyd, busca entre los actores de su productora posibles combinaciones para formar un dúo cómico. Y parece que lo ha encontrado. Solo verlos juntos ya da risa. El gordo y el flaco. Fue así como este par de actores secundarios llegaron a la fama con más de 30 años para convertirse en una de las parejas más famosas del cine cómico de siempre. Su éxito se basaba en ser polos opuestos en todo. El gordo Ollie siempre desesperado ante las torpezas del flaco Stan. Bueno, estamos metidos en un buen lío por tu culpa. Y Laurel siempre disculpándose y haciendo pucheros. No lo había pensado. Siento haber oído tus sentimientos. Me he portado como un egoísta. Pero vayamos por partes. ¿Cómo te llamas? Stanley Laurel. Su verdadero nombre era Stanley Jefferson. Era inglés e hijo de un actor y manager teatral. Quizá por eso su familia no debió extrañarse cuando un buen día del año 1910 les dijo: Mamá, ¿Qué? papá. ¿Qué pasa, hijo? Me voy a Estados Unidos con la compañía de Fred Karno. Vamos a hacer una gira. Zarpamos dentro de una semana. En el barco que le llevaba a Estados Unidos conoció a Charles Chaplin, que también viajaba con la compañía de Fred Karno.
De hecho, Stan Lee era el sustituto de Chaplin en las obras que representaban. Los dos compartieron un apartamento en Nueva York. Nos divertíamos mucho en esa época. Charlie y yo compartíamos el apartamento y aún le veo tocar el violín o el violonchelo para tapar el ruido que hacía el tocino mientras yo cocinaba en un hornillo. Estaba prohibido, claro. Luego cogíamos las toallas e intentábamos que el humo saliera por la ventana. Y los dos descubrieron juntos el cine. Fíjate, Stan, ya te lo he dicho, ya la he visto. Ha llegado un telegrama para ti. Esta te encantará, Stanley. Si esos supieran actuar, estarían en un escenario. Un tipo me ofrece un empleo en California, en las películas. No, eso no es teatro. 150 a la semana. 150 a la semana. Chaplin se fue a Hollywood y en poco tiempo estaba en la cima, mientras que a Stanley le costaría más de 10 años dar el salto a la fama. Su aspecto era demasiado triste, le decían siempre. Aún así, llegó a participar en más de 150 películas cómicas antes de encontrar a su media naranja cinematográfica. ¿Cómo te llamas? Oliver Norval Hardy, señor. Oli era americano y 2 años más joven que Stan. Era un chico de clase alta que había iniciado la carrera de Derecho cuando el cine se cruzó en su vida. Con 18 años se convirtió en el gerente de un cine y se sintió fascinado por el mundo de las películas. Papá, mamá, os tengo que decir una cosa importante. ¿Qué? Quiero ser actor. ¿Pero qué van a pensar los Smith? Pensarán que estás loco. Vamos a ser el hazmerreír de todo el estado. Bart Williams, historiador de cine. Cuando Oli empezó en el cine, no hacía papeles cómicos. Le daban papeles de duro, de malo. Solía llevar bigote y perseguía a la chica. En 1919, los dos coincidieron casualmente en una película. Pero un poco de orden, por favor, que vamos a empezar ya. Oye, tú, gordo, ¿cómo te llamas? Oliver. Ah, Oliver, bueno, está bien. Oliver Tú llegas, Hardy. en esta escena tú llegas, le empujas al policía este que va a venir ahora, el policía se cae, después tú vas y miras a la cámara, entonces el policía te da una patada en el trasero y luego va a entrar Stan Laurel, ¿eh? Oliver Hardy hacía de atracador y Stan Laurel era el atracado. En los años siguientes volverían a coincidir algunas veces más, hasta aquel día de 1926 en el que Hal Roach decidió unirlos y firmó con ellos un nuevo contrato, ya como pareja. ¿Firmar aquí? Están la pluma. Desde sus primeras películas se fueron definiendo las características del dúo. ¿Qué quieres ahora? ¡Tirado mi sombrero! ¡Toma! ¡Y toma el mío! Los dos vestían habitualmente con sombrero hongo, chaqueta y chaleco. El traje del gordo le venía ostensiblemente estrecho, el del flaco muy ancho. Su personalidad también se fue perfilando. Richard Van, experto en el gordo y el flaco. En primer lugar, son buenas personas. Son hombres agradables, que se ayudan mutuamente. Son un equipo. Tienen el atractivo de los niños en la medida en que son inocentes. Resulta difícil encontrar inocencia en otras parejas cómicas, entonces o ahora. El esquema de sus películas se repetía una y otra vez. Venga, bajemos el piano de una vez. Se trata de una pareja que tiene poco éxito en todo lo que se propone. Puede ser cargar un piano, ir al hospital, salir a cenar con unas chicas. Todo les va a salir rematadamente mal. Además están sus gestos típicos. Oiga, ¿no cree que se está pasando usted de la raya? ¿Qué es eso de que me estoy pasando de la raya? Dice que mi corbata tiene rayas. ¡Rayas! Oliver Hardy siempre juguetea con su corbata. Una vez Hardy tenía que rodar una escena y no sabía dónde meter las manos. Y de repente se le ocurrió ponerse a juguetear con la corbata. Todo el mundo se echó a reír inmediatamente, así que lo incorporó a su repertorio. Stan Laurel, en cambio, siempre mira 2 veces a una persona o a una cosa para comprender lo que pasa, se rasca de una manera muy peculiar la cabeza y tiene la lágrima fácil. ¿Pero qué estás haciendo ahí? Me he quedado encerrado. ¿Por qué no me dijiste que eras tú? Estaba muy oscuro y tenía miedo. Creí que no salía. En las películas, Hardy es siempre el listo, el que sabe lo que hay que hacer y Laurel obedece. ¿Y ahora qué hacemos, Oli? Pues sencillamente encontrar al señor Smith. Pero no sabemos dónde vive. Déjame eso a mí. Es la cosa más fácil del mundo. Vamos. Sin embargo, en la vida real el flaco era mucho más listo. Era el que inventaba la mayoría de los gags y colaboraba en los guiones, mientras que Oli se limitaba a hacer su papel. Los dos protagonizaron 23 películas, además de 72 cortos y mediometrajes.
Dieron sin problema el salto del cine mudo al sonoro, y en los primeros años, antes de que el doblaje o los subtítulos se implantaran, ellos mismos hacían dobles versiones de sus películas en otros idiomas, incluido el español. ¿Estás seguro que tu mamá y tu papá se llamaban Laurel? Seguro que sí. ¿Dónde naciste? No sé, no me acuerdo. Estaba muy chico. ¿No me dijiste que tenías un tío? Sí, en la Universidad de Barcelona. ¿Profesor? No, está en un frasco. Aunque en las películas se pasaban el día discutiendo, en la vida real eran una pareja muy bien avenida. ¿Dónde estuviste anoche? Stan me llevó a ver una función de marionetas. Me estoy hartando de todo esto. Están por aquí, están por allá, Stan quiere llevarme aquí, Stan quiere llevarme allí. Estás acabando con mi paciencia. Debería darte vergüenza que te vean con él por la calle. De hecho, durante algún tiempo hubo rumores de una supuesta relación homosexual entre ellos, algo que los dos tiraron por tierra con su persistente afición al matrimonio. Buenas noches, señor Hardy. Buenas noches, señor Larro. Stan Lee se casó 5 veces, 2 de ellas con la misma mujer, y Oliver pasó 3 veces por la vicaría. Oye, ¿cuándo piensas casarte? En cuanto le declare mi amor. ¿Por qué no se lo declaras ahora? Si podríamos ir a celebrarlo. Me parece una magnífica idea. Después de los regalos que le he hecho, creo que ya la tengo en el bote. Seguro, Oli. Siempre he dicho que eras un tipo con suerte. Tras la Segunda Guerra Mundial comenzó su decadencia. Los largometrajes se habían impuesto y su humor, de pocas palabras y muchos gestos, funcionaba mejor en los cortos. En 1951 rodaron su última película. Ninguno de los dos había invertido bien en los años de bonanza, y pronto ambos se vieron en la ruina. Muy bien, caballeros. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Pues queremos hablar de un préstamo. Y dígame, ¿cuál es el nombre de su compañía? Laurel y Hardy, proveedores de élite. Además, Hardy enfermó pronto. ¿Viene a visitar usted a alguien? Y vengo a ver al señor Hardy. Está en el piso de arriba, en la habitación 14. Sufría cáncer. Murió en 1957 con 65 años y para entonces ya no estaba gordo. Apenas pesaba 50 kilos. Stan no pudo acudir al funeral, al parecer por prescripción médica, ya que la pérdida de su compañero fue un mazazo terrible para él. ¿Te das cuenta de que cuando yo me haya ido te encontrarás completamente solo? La gente te mirará y te preguntará quién eres, y yo no estaré allí para explicárselo. ¿Quién cuidará de ti si yo no estoy? Stan Lee continuó trabajando un tiempo, escribiendo guiones y chistes para otros, como su amigo Dick Van Dyke. En 1960 recibió un Oscar honorífico por su contribución al cine, pero tristemente la enfermedad también se cebó con él. Una hemorragia ocular le dejó tuerto, enfermó de diabetes y acabó postrado en una silla de ruedas. Murió el 23 de febrero de 1965 tras sufrir un ataque al corazón. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy charlamos con Salvador Navarro. Este escritor sevillano ha publicado ya 6 novelas, títulos como El hombre que ya no soy o Huyendo de mí. Hace unas semanas llegó a los cines la primera película basada en una de sus historias, No te supe perder, y de su vida, de su literatura y de su afición al cine hemos charlado con él. Yo siempre he sido muy cinéfilo. Reconozco que en mi época más adolescente, en la época universitaria, era muy crítico con el cine americano por facilón. Yo soy sevillano, estaba en todos los cineclubs de cine francés, húngaro y tailandés. Fíjate, un salto de campo sin inserto explicativo. Qué pretencioso. Oh, mira aquí, un plano secuencia sin récord situacional ni contenido sígnico aparente. Pues ya es difícil eso. ¡Qué barbaridad! Me parecía que para mí tenía un valor en sí mismo el que no fuera americano. Afortunadamente ya ese tipo de complejos me los quité, ¿no? Y hay grandes películas de cine americano que me conmueven, ¿no? Sí es cierto que tengo tendencia al cine más intimista, a la Nouvelle Vague francesa. La Nouvelle Vague era él, Jean-Luc Godard. Y luego al cine latinoamericano, que también es mi película favorita de todos los tiempos, es Estación Central de Brasil, pero también Un lugar en el mundo me encantó. Al final, estamos todos en el mismo bando.
con los que perdieron. Yo no digo se perdió una batalla, pero no la guerra. Yo digo si la guerra se ha perdido, por lo menos me quiero dar el lujo de ganar una batalla. Tengo los gustos cinéfilos muy similares a los literarios, ¿no? Me gusta mucho Paul Auster, John Irving, y a partir de ello, de Patricia Highsmith se han hecho muchas películas, ¿no? Yo soy ingeniero industrial de profesión y he hecho muchos cursos quizás por mis inseguridades que he podido tener en un determinado momento con respecto a la literatura. He hecho muchos cursos de escritura. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el taller? 3 años. 3 años. Y me lo salto todos a la torera, todas las reglas que me dicen, ¿no? Siempre se habla de que tiene que haber un héroe con el que empatice el lector y a partir de ahí pues él tiene que ser el núcleo de la trama. Tenemos que saber de qué estamos escribiendo y qué quiere el protagonista. Y ahora yo le pregunto delante de sus compañeros, ¿usted qué quiere contarnos? ¿De qué va eso que acabo de oír? Y en mis novelas es difícil identificar un protagonista. Siempre mezclo en paralelo y en perpendicular 4 o 5 tramas que no tienen por qué ser una principal. No, yo es que me bloqueo mucho. Y al bloquearme pues me inspiro en libros. Pero es que los libros no están para que usted se inspire. Los libros se escriben para ser leídos. La inspiración está en la vida. Si usted se quiere inspirar, ¡viva, coño! ¡Viva! Sienta, escuche. ¡Que le pase algo, cojones! Son muy corales y la verdad es que me da mucho juego. Se me reconoce en ese estilo propio y eso me va haciendo que crezca mi seguridad como escritor. A partir de esta novela que se llevó al cine No te supe perder, el editor insistía mucho en los derechos de imagen porque él veía una película detrás de la novela. El chico este con el que estabas el otro día, el del parche en el ojo. El pirata, Jordi, un catalán muy majo. Está montando una obra de teatro y yo pues le estoy echando una mano. Y es cierto que mis novelas sí que lo son. Además son, podemos decir entre comillas, fácilmente llevables al cine porque transcurren en el tiempo actual y son muy actorales, con lo cual no hay necesidad de invertir en efectos especiales ni en trajes de época, sino en grandes actores. Con buenos actores mis novelas se pueden llevar fácilmente al cine. ¿Cómo se presenta el típico fin de semana sin noticias? Rumores y más rumores que vamos soltando para que finalmente no se nos adelanten otras televisiones. Rating. Lo que sí parece confirmarse es que Andalucía va a estar de nuevo en todos los diarios mañana. Víctima 5960 de violencia de género. Pensando en la violencia machista me quise meter en la mente de la mujer maltratada, del maltratador, pero también de todos los que les rodean. También me metí en el pasado y en las circunstancias que llevan al maltratador a serlo. El cabrón del marido ha matado a su mujer y a su niña de tan solo 14 años, justo cuando las dos salían a comisaría. Y no era la primera vez. Un cabrón asesino. Un fontanero de San Fernando. Las mató a martillazos. Pero sin justificar a nadie. Evidentemente el maltratador es malo y no intento establecer dudas con respecto a eso. Simplemente creo un paisaje, un escenario, unos personajes y doy la importancia al lector, en este caso al espectador, para que él interprete. Yo siempre quiero crecer como creador. De hecho, ya estoy pensando en alguna obra de teatro. Este hombre es el secretario de la Asociación de Amigos de la Ópera. Nos viene muy bien para tirar de él en la temporada del Maestrazgo. Sí, como que te crees tú que el pureta este se va a enrollar con nosotros, que no somos nadie. El pureta, perdona, pero es mucho más humilde de lo que tú te imaginas. El hecho de que nos encerráramos durante varios meses, el director y yo, en mi casa, con un gran corcho y un montón de etiquetas de colores para definir toda la secuencia y el metraje de la película, para mí fue divertidísimo. O sea, disfruté como un enano. ¿Y a ti el guión qué te parece? Lo primero que hay que hacer es cambiarle el título. ¿Sabes lo que estoy pensando? ¿Por qué no nos sentamos tú y yo y le damos al guión todos los retoques que necesita? Porque aprendí mucho de cine. Un escritor piensa en lineal, pero un director piensa de una manera muy compartimentada y a mí me resultaba difícil 4 escenas a lo mejor mezclarlas en el mismo tiempo con cambios de cámara. Entonces él me mandaba deberes y me decía, tienes que ver la película Magnolia, y yo soy muy obediente y muy trabajador, entonces yo me las veía, lo enfocaba, luego lo veía y empezaba a entender. Está muy bien la trama esa de meter a la vecina en casa del viejo y convencerlos para que le roben. Pero tenemos que ser rigurosos. Yo creo que eso en el fondo es una trama menor, más de género. Yo tiraría por otro lado.
¿Por otro lado, por dónde? Por la tensión sexual. De la misma forma, él le facilitaba el que yo supiera darle el tono a lo que era el guión, a la historia, a los diálogos, porque había que reducir y entonces prefería reducir yo los diálogos a que no otra persona los retocara. Incluso participé en el casting, eligiendo los actores, eso es fundamental. Después decidiré sobre los hombres. Por ahora tengo claro las chicas que quiero. Candy, Casey, Rima, Jennifer y Victoria Porter. ¿La del maillot color rosa? Sí, a ver si alguna de esas está dispuesta a sustituir. La gente que me sigue en redes sociales se divierte mucho conmigo porque yo soy muy interactivo con mis lectores. Entonces incluso yo mis corchos con mis etiquetas de colores, la música que yo pienso que va a sonar durante una determinada escena, los sitios, las localizaciones, incluso pongo a votación el título de una novela. ¿Sabe? He encontrado un título para mi libro. Creo que le gustará. Ya te digo, estoy incluso pensando en una obra de teatro porque he hecho muchos amigos actores a partir de la película, pienso en ellos y me gustaría regalarles una obra de teatro. Con lo cual yo me apunto a un bombardeo. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Three coins in the fountain, each one seeking happiness, thrown by three hopeful lovers. Which one will the fountain bless? Three hearts in the fountain, each heart longing for its home. There they lie in the fountain, somewhere in the heart of Rome. Which one will the fountain bless? Which one will the fountain bless? Su voz es inconfundible. El señor Frank Sinatra interpreta este tema que ganó el Oscar a la mejor canción en 1955. Three Coins in the Fountain, Tres monedas en la fuente se titula, que era también el título original de una película romántica dirigida por Jean Negulesco, que en España se tituló Creemos en el amor, y que estaba protagonizada por Dorothy Maguire, Louis Jordan y Jan Peters, entre otros. Y ahora, otro poco de cine español. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine. La semana que viene se estrena Dolor y Pasión, la nueva película de Pedro Almodóvar, con un reparto encabezado por Antonio Banderas, Asier Echeandía y Penélope Cruz. Es la historia de un director de cine que recuerda su infancia y su juventud, y que según el propio Almodóvar tiene mucho de autobiográfica. No es la primera vez que el director recurre a sus recuerdos personales para su cine, ya lo hizo en La mala educación o en Volver. Por eso, para irnos preparando para el estreno de Dolor y Pasión, vamos a recordar cómo fueron los comienzos de Pedro Almodóvar. 5:15 de la tarde y aquí está esa maravillosa mujer, Estrellita Castro, con todo su tronío cantando una canción impresionante. Mi jaca. Esta es la España rural de los 50. Las mujeres visten de negro, los 600 son las máquinas más sofisticadas de las carreteras y la radio vomita seriales, boleros y coplas. En un pueblo de La Mancha, Calzado de Calatrava, vive Pedro Almodóvar, un chaval regordete, espabilado y fantasioso que ya desde pequeño lo tenía muy claro. Su madre recordaba aquella obsesión infantil. El crío quería ser director de cine. Desde que tenía 10 años. Decía, yo tengo que ser director de cine, porque es que le gustaba muchísimo la vida de Ava Gardner. Cuando empezó también Sara Montiel, guardaba las estampitas que venían en el chocolate.
En 1967, con 17 años, Pedro llega a Madrid. El éxito de taquilla ese año es la película Los chicos con las chicas, que protagonizaban los Bravos, y el look de moda entre los jóvenes es bastante greñoso. En un par de meses, Pedro ya es un hippie con melena por los hombros y pantalones de campana. Pero mientras tanto, del pueblo le llegan cartas y más cartas. Espero que estéis bien. Nosotros aquí bien, gracias a Dios. Son cartas de la familia que le quiere meter en cintura. Menos hipismo, menos sueños de cine y más seriedad. Pedro necesita un trabajo y, como es un chico listo, se presenta a las oposiciones de administrativo en la Telefónica y aprueba. Mire usted, señor Gutiérrez, el chico este que ha entrado nuevo, que mire, es un hippie, mire usted la greña que tiene, yo no le quiero mi negociado. Al jefe del departamento no le gusta su aspecto, pero Pedro es cumplidor y trabaja bien. Voy a poner la radio. 7:30 de la mañana y empezamos con el ritmo frenético de Deep Purple, Smoke on the Water. Durante la década de los 70, Almodóvar echa las mañanas en la Telefónica y por la tarde se dedica a rodar cortos en Super 8. La cámara es de un amigo, pero los guiones son suyos. De esta época hay ya títulos que delatan contenido atrevidos, como Dos putas o Una historia de amor que termina en boda o Sexo va, sexo viene. En 1978, con un poco más de película virgen, consigue incluso rodar un largometraje. Eso sí, totalmente amateur. Se titula Folle, folle, follemetín. Y aquí tenemos a la pareja de esta bonita historia, en fin, haciendo el amor, porque no en vano son pareja desde hace bastante tiempo. Y aquí Eugenio le dice a María, siento tanto no poder verte, pero mira, no me puedo quejar. Te tengo a ti y tengo la guitarra. Como no tenía presupuesto para sonorizarlo, él mismo explica lo que ocurre en pantalla y reproduce los diálogos de todos los personajes en las proyecciones que organiza en casa de sus amigos. A estas alturas, Pedro Almodóvar es ya un personaje difícil de ignorar. Además, hace de extra en algunas películas como ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? O Un hombre llamado Flor de Otoño. E incluso pone la voz al personaje que interpreta Elena Fernán Gómez en Arrebato, la película de Iván Zulueta. Descuelgas el teléfono, pero ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Qué pasa, tío? ¿A que no sabes de dónde vengo, Vete. No quiero. Ay, pero ¿por qué me tratas así? ¿Es que estás con el mono? ¿Qué oyes? También consigue un papelito en una obra teatral donde conoce a Carmen Maura. Pedro le cuenta sus historias, le lee los guiones de sus cortometrajes y esta le anima para que dirija un largo. Yo lo leo y me pareció un poco ordinario, pero genial. Porque a mí Pedro siempre me parecía un poco ordinario y le decía, hijo Pedro, y no podíamos quitar esta ordinariedad. Decía, no, que no te creas, no es tan ordinario. Y siempre me acababa convenciendo, pero yo al principio... Pero me gustaba tanto la historia y me parecía tan gracioso. Y ahora, nuestro concurso, elecciones generales. La gran sorpresa de la noche. Elecciones consiste en que el que tenga la polla más grande, más esbelta y más descomunal y más perfecta será nombrado rey del resto de la noche. Pedro había escrito un guión para un corto titulado Elecciones Generales que se convertiría en el germen de su primera película, Pepi Lucibón y otras chicas del montón. Carmen Maura y Félix Rotaeta, otro actor amigo, reunieron entre sus conocidos un presupuesto de 500.000 pesetas. El rodaje se prolongó más de un año, rodando los fines de semana o cuando buenamente podían. Los actores no cobraban, se maquillaban ellos mismos y usaban sus propias ropas y muchos de ellos no eran profesionales, sino amigos del director. Entre ellos, la cantante Alaska, que por entonces tenía 15 años y se ponía por primera vez delante de las cámaras. Pero tenéis que obedecer, porque además de vosotras mismas tenéis que actuar. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que no basta con quedarse así, pasmada delante de la cámara. No solo tenéis que ser vosotras mismas, sino que tenéis que representar vuestros propios personajes. La escena más impactante de la película era esta. Vengo meándome. Espera, aprovecha y hazte encima de ella. Está caliente y la refrescará. Un poco difícil sí que va a ser. Súbete a la silla. Levanta la pierna. Pepi la volví a ver unos años después y entonces me escandalizó mucho. Yo mismo dije, pero ¿cómo hemos podido hacer esto en el año 79-80? Me admiré mucho de nuestro atrevimiento. Porque justamente Pepi es que es una película que ahora mismo no haríamos, no nos atreveríamos a hacer. Por cierto, que Alaska era la guitarrista del grupo que aparecía en la película con miembros de Caca Deluxe y todavía no cantaba. Empezó a cantar porque Pedro se lo pidió en esta escena. Te quiero porque eres sucia, guarra puta y
mesonera, la más obscena de Murcia y a mi disposición entera. La película se proyecta en el Festival de San Sebastián en una sección fuera de concurso, repleta de fallos, cutre y ordinaria. Algunos críticos, como Diego Galán, sin embargo, supieron ver la frescura y el humor que atesoraba. Recuerdo que quienes fuimos a verla nos pellizcábamos en la butaca porque no dábamos crédito a estar viendo aquella película tan desenfadada, tan desvergonzada, tan corrosiva, tan divertida. Pepi, Luz y Ivonne se convirtió en un fenómeno de culto, llenando durante 3 años las sesiones de madrugada de los cines Alfabil de Madrid. Y en 1982, Almodóvar rueda su segundo largometraje, Laberinto de Pasiones. Voy a snifar un poquito de esmalte. ¡Toma, bonita! ¡Qué overdose! Vivo en continua temporada de rebaja. Pero Pedro no solo hace películas, también se le puede ver en Picardías o con bata de cola, cantando a dúo con su compañero Fanny McNamara en los locales de la noche madrileña. Yo, por ejemplo, con respecto al periodo anterior, es decir, el franquismo, mi venganza personal ha sido hacer cine, comportarme, hablar, vivir como si realmente no hubiera existido. También escribe relatos para revistas y periódicos, crea fotonovelas y se desfoga escribiendo las memorias falsas de un personaje con el que se identifica 100%. Me llamo Patti Difusa y pertenezco a ese tipo de mujeres que protagonizan la época en la que viven. Mi profesión, soy sex symbol internacional o estrella internacional del porno. Almodóvar va entrando poco a poco en el Star System español, rueda Entre tinieblas y en 1984 la película que le consagra como cineasta, ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Deme dexedrinas o alguna cosa parecida. Es que estoy muy mal de los nervios. Tendrá el síndrome. ¿Y qué es eso? Mire, señora, vaya al médico, dígale que es drogadicta y que les tienda una receta. ¿Yo drogadicta? A partir de entonces, cada nuevo estreno de Almodóvar se convertirá en un acontecimiento. Y ahora yo creo que es una cosa como ansiedad, y de verdad que a mí no me halaga mucho lo que, como te he dicho, esta ansiedad que hay como a ver qué película hago, porque provoca una tensión en el espectador que no creo que sea el estado de ánimo ideal para ver una película. El resto de la historia ya la conocéis. El éxito nacional e internacional, los Oscar, los Goya, los festivales, el Premio Príncipe de Asturias y un puñado de películas que forman parte ya de la historia de nuestro cine. Viniendo del underground, Pedro Almodóvar se ha convertido en un personaje imprescindible del cine español, y ahí sigue, amado y elogiado por muchos, pero también odiado y criticado por otros. Ahora ya no escandaliza tanto, está más reposado, pero no por ello menos entregado a la pasión de su vida, el cine. Últimamente soy muy consciente del paso del tiempo. Se me ha pasado demasiado rápido. Desde que cantaba con Fabio McNamara en el Rocola hasta recibir el Premio Príncipe de Asturias, fíjate si han pasado cosas en mi vida y han cambiado. Sigo siendo el mismo, pero he cambiado muchísimo. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. De Dimitri Tiomkin pertenece a un western dirigido por John Huston y protagonizado por Audrey Hepburn y Burt Lancaster, Los que no perdonan, estrenado en 1960. Y del viejo oeste viajamos a la Inglaterra eduardiana con la comedia que nos trae hoy Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta... Quiero hacer una comedia. Y lo dice muy en serio. Risas de cine. Esta sí que es buena.
Hola, ¿qué tal, amigos? Los estudios Ealing, situados en el oeste de Londres, presumen de ser los estudios cinematográficos más antiguos del mundo. Llevan desde 1896 produciendo películas y en los años 40 y 50 del siglo XX dieron pie a todo un subgénero dentro del humor en el cine que se conoce con el nombre de la comedia Ealing. Eran películas satíricas que retrataban la identidad nacional inglesa con muchísima ironía y muchísimo humor negro. Dieron al género auténticas obras maestras, como Oro en barras, El Quinteto de la Muerte o El Hombre del Traje Blanco, todas ellas protagonizadas por Alec Guinness. Y es que las comedias Ealing se basaban casi siempre en un equipo de profesionales fijos. De todas ellas, mi favorita es 8 sentencias de muerte, dirigida en 1949 por Robert Hammer y con Alec Guinness también como estrella del reparto. 8 sentencias de muerte está basada en la novela Israel Rank, Memorias de un asesino, escrita en 1907 por Roy Horniman, un autor que se consideraba discípulo del estilo y la ironía de Oscar Wilde. El protagonista en la novela era un joven judío, pero ese detalle se cambió en la película, ya que acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y las bromas con los judíos no estaban muy bien vistas. La historia se ambientaba en la Inglaterra de principios del siglo XX y comenzaba con el protagonista escribiendo sus memorias pocas horas antes de ser ejecutado en la horca. Dispongo de poco tiempo para completar mi historia y por tanto es difícil escoger dónde comenzarla. Quizá debería empezar por el principio. Fui un niño muy sano, nacido de madre inglesa y de padre italiano. El cual sucumbió de un ataque al corazón en cuanto posó sus ojos en mí. Su madre pertenecía a una familia aristocrática, pero al casarse con un tenor italiano de clase baja fue desheredada y expulsada de la familia. De esta forma, el protagonista creció pobre y despreciado por su propio linaje. Cuando negaron a su madre su último deseo de ser enterrada en el mausoleo familiar, el hombre juró tomar venganza. De pie, junto a la pequeña tumba de mi madre en aquel horrible cementerio suburbano, juré que vengaría todo el mal que su familia le había causado. ¿Pero qué podía hacer para herirles? ¿Qué les podía quitar? Excepto, quizás, sus vidas. El protagonista decide acabar con todos los parientes que, según el árbol genealógico, le preceden en el título de duque. En aquel entonces se interponían 8 personas entre el ducado y yo, todas ellas igualmente fuera de mi alcance. Es muy difícil matar limpiamente a alguien que no se conoce. Y así, poco a poco, consigue acercarse a ellos para ir luego matándolos uno a uno. Los asesinatos, lejos del morbo y la crueldad, resultan de lo más imaginativo. Me pareció apropiado que el que había vivido entre el ruido de los cañones debía morir explosivamente. Por lo tanto, metí dentro de un bote de caviar una simple pero poderosa bomba casera y por correo envié el caviar al general. Solía comer mucho caviar en Crimea. Es algo que los rusos hacen muy bien. Ocho sentencias de muerte es una comedia, pero hay en ella también elementos del cine de suspense, del drama judicial o incluso de la tragedia. Aunque con la tragedia ya se sabe. Las tragedias sirven para situar los asuntos menores en su justo punto. La película es un ejemplo perfecto del tantas veces mencionado humor inglés, con su tono elegante y contenido, pero a la vez lleno de cinismo. Sus brillantes diálogos están llenos de juegos verbales y sutiles ironías. Al día siguiente recibí una carta de Lionel. Quería entrevistarse conmigo en su casa para tratar un asunto delicado. Eso me perturbó un tanto, porque 9 veces de cada 10, cuando se refieren a un asunto delicado, es en realidad un asunto extremadamente indelicado. Pero 8 sentencias de muerte es también una corrosiva sátira social que no deja títere con cabeza. Se critica el arribismo, la importancia que los británicos dan a las apariencias, o los rígidos estamentos sociales y su jerarquía. Permíteme que te recuerde una pequeña pero no antigua historia. Cuando yo era dependiente y tú el hijo de un papá rico, fuiste cruel conmigo. Ahora nuestras posiciones han cambiado y vienes gimoteando a pedirme un favor. Un dependiente, eso es lo que eres. Un insignificante dependiente y nada más. Ahora muy altanero y poderoso, pero tu madre se casó con un organista italiano. Casi todos los personajes actúan de forma vil e hipócrita, con tal de salirse con la suya, incluidos el protagonista y su amante. Puedo decir que te has portado despreciablemente. ¿Se te ha ocurrido pensar, Sibela, que tú y yo nos parecemos uno al otro? El protagonista es vanidoso, despiadado y siempre está fingiendo.
Pero aún así el director consigue hacerle simpático para el espectador y nos convierte en cómplices de su plan que deseamos tenga éxito. El tiempo me había ayudado a vengarme de Lionel y, como dice el refrán italiano, la venganza es un plato que los gourmets prefieren tomar frío. Gran parte del encanto que desprende la película se debe al buen hacer de Dennis Price, en uno de los escasos papeles protagonistas de este actor que tuvo una larga carrera como secundario. A su lado, en el papel de su amante, una bellísima Joan Greenwood, que da vida a una auténtica vampiresa. ¿Qué dirías si ella te preguntara por mí? Que eres una combinación perfecta de imperfecciones. También diría que tu nariz es demasiado corta, tu boca un poco grande, pero que un rostro así es el que los hombres sueñan durante toda su vida. Diría que eres vanidosa, egoísta, cruel, mentirosa. Diría que eres adorable. Diría que eres Sibela. ¡Qué discurso tan bonito! Ajá. Ven y repítemelo. Pero si por algo se recuerda la película es sobre todo por el impresionante show interpretativo de Alec Guinness. ¿No nos hemos visto antes? No lo creo. Es extraño, juraría que conozco su cara. El actor interpreta a todos y cada uno de los miembros de la familia aristocrática que van siendo asesinados. En un principio solo iba a dar vida a 4 de ellos, pero él mismo se impuso el reto de interpretar a los 8 personajes. Permítanme que me presente. Henry Gascoigne, rector de esta parroquia. Un sacerdote, un playboy, un almirante, un banquero, hasta una mujer. Lady Agatha Gascoigne era una pionera de la campaña por el sufragio femenino, con la inconveniente consecuencia de que sus salidas públicas se efectuaban bajo la mirada insistente de la policía metropolitana. La escena más complicada de la película fue de hecho una en la que aparecían a la vez 6 de sus personajes. Sin las técnicas digitales de hoy en día, todo se resolvía con trucos fotográficos y rodar ese breve plano le llevó 2 días enteros, tiempo que pasaron en su mayor parte esperando a que Guinness se maquillara y se vistiera como cada uno de los personajes. La ocasión fue interesante, puesto que me proporcionó mi primera mirada a los Gascoigne. Estaba el duque, mi jefe, Lord Gascoigne, el almirante, Lord Horacio Gascoigne, el general, Lord Rufus Gascoigne, y Lady Agatha Gascoigne. Y en el púlpito, diciendo unas tonterías interminables, el reverendo Lord Henry Gascoigne. El actor contaba como anécdota que hubo una escena en la que casi muere de verdad. Es la escena de la muerte del almirante tras el choque de 2 barcos. Ambos barcos se hundieron casi inmediatamente, aunque afortunadamente todos se salvaron, excepto uno. El almirante Lord Horacio, obstinado hasta el final, insistió en hundirse con su barco. Guinness debía ir hundiéndose lentamente, sin inmutarse. Para ello llevaba un arnés con unos cables que le sujetaban mientras el conjunto se llenaba de agua. Lo malo es que una vez bajo el agua, los cables no se soltaban y pasó un largo rato con tensión a lo Houdini hasta que unos operarios pudieron cortar los cables con unas tenazas. Afortunadamente había aprendido a nadar en los baños municipales de Glasgow, aunque no había tenido la ocasión de intentarlo debajo del agua. Y no nos resistimos a destacar también el final de la película, un final verdaderamente genial. No lo vamos a destripar por si hay alguien que no la ha visto y quiere hacerlo, pero los que la conocen seguro que lo recuerdan. Su Alteza. ¿Sí? Represento a la revista Menudencias y me han encomendado que os pida los derechos de publicación de vuestras memorias. ¿Mis memorias? Oh, mis memorias. Mis memorias. Mis memorias. No explicamos nada, tan solo que la película terminaba con un final abierto a distintas interpretaciones sobre el futuro del protagonista, pero a los americanos esa sutileza no les gustaba e impusieron para el estreno en su país el añadido de una escena de 10 segundos en la que quedaba claro que el crimen siempre se paga. Estaba pensando en Alec Guinness y en los 8 papeles que interpreta en la película. Es algo que hemos visto otras veces en el cine. En esta misma sección hablamos hace unos meses de los 3 personajes que interpretaba Peter Sellers en Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Frank Morgan en El Mago de Oz se encargaba de 4. Tom Hanks y Hugo Weaving interpretaban también 4 cada uno en El Atlas de las Nubes, y Jerry Lewis daba vida a 7 personajes en Las Joyas de la Familia.
El propio Eddie Murphy, en el remake que hizo en los 90 del Profesor Chiflado de Jerry Lewis, se metía también en la piel de 7 miembros de una misma familia. Estoy intentando comer. Tápate la boca o aguántate. Sí, fíjate en tu abuelo. Se ha comido un plato de judías antes de venir aquí y no me he puesto a tocar la trompeta que llevo en el culo. Gracias a Dios. Litus, no pongas ejemplos tan gráficos. No me gusta que hables de culos y trompetas. A nadie le algo a mi interesa. nieto, se lo digo cuando me da la gana. Y tú no te metas en lo que no te importa. Hay más casos, pero al parecer el récord lo tiene Cate Blanchett, que interpretaba 13 personajes distintos en la película Manifiesto. Aunque todo hay que decirlo, no es una película comercial, sino un film hecho para una instalación artística. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Cuando Bourbon se despide es que es hora de marcharnos y nosotros también nos vamos a despedir, pero con otro poco de música. Esta semana vamos a cerrar el programa con Mike Oldfield y este tema que compuso para la película Los gritos del silencio. Feliz domingo a todos y hasta la próxima. ¡Chao!